Trauma, una pausa para la sanidad integral del programa de Retoños en las Ruinas. Buenos días, les habla Elena y hoy vamos a hacer otro ejercicio de arte para ayudarnos a pensar en el proceso que vivimos en nuestros duelos. Vamos a crear una mandorla que nos va a ayudar a pensar en el paso a través del espacio liminal. Vamos a necesitar nuestro cuaderno de estudio o una hoja en blanco, un CD u otro objeto que nos ayude a hacer círculos y nuestros marcadores u otros colores que nos pueden ayudar en pintar el proceso, ilustrar el proceso que estamos viviendo. Una mandorla es esta figura que se viene desde la arquitectura y el arte. Es una palabra, la mandorla es una palabra en italiano que significa almendra y es la forma que se crea cuando se solapan dos círculos, por ejemplo, en esta forma. Esto aquí es la mandorla, esta forma como de almendra. Y en la arquitectura y en el arte, en muchas diferentes religiones, se ve como un espacio sagrado, el espacio donde se conectan dos círculos, un espacio apartado. También lo podemos ver como un espacio liminal. El espacio liminal y la palabra liminal viene del teatro, también de la literatura. Ese espacio que es después de que ha sucedido algo y antes de lo que viene. El umbral. Cuando estoy parada en el umbral de la puerta, ya no estoy afuera de la casa, pero todavía no he entrado adentro de la casa. Entonces, este símbolo aquí lo vamos a usar ahora como el umbral, ese lugar, ese espacio donde se transforman las cosas. Como la crisálida de la mariposa, ya no es gusanito, pero todavía no puede volar. Ese momento en que todas sus células, todo su ser se transforma, es ese espacio liminal. Entonces, en este ejercicio, al dibujar estos dos círculos, vamos a comenzar de este lado y vamos a pensar en cómo era la vida, nuestra vida, antes de sufrir la pérdida. Cómo caminábamos, cómo éramos, cómo andábamos por la vida. Vamos a escoger un color y ese color va a representarnos en este proceso previo a nuestra pérdida. Entonces yo voy a escoger un color en esta mañana. Podemos poner música o podemos estar afuera donde podemos mirar al aire libre y vamos a dibujar. Yo voy a ilustrar aquí un proceso de mi caminar antes de mi pérdida. Puedo estar pensando, por ejemplo, que mi vida tenía altos y bajos, pero que seguía progresando. Y luego en algún momento voy a entrar al espacio liminal, ese espacio donde viví la pérdida, ese espacio de mi duelo, de mi luto. Escojo otra vez otro color y voy a pensar en cómo era cómo caminaba yo, cómo era este espacio de mi pérdida cuando estaba caminando por mi proceso de duelo. Entonces puedo estar pensando que mi proceso de duelo, el espacio liminal, fue confuso, oscuro, dificultoso, pero que poco a poco en medio de esa confusión también pude seguir avanzando.
Y en este espacio de acá voy a pensar en cómo me gustaría que fuera mi vida una vez que yo salga de este espacio liminal, una vez que estoy avanzando en mi vida otra vez, transformada, cambiada, ya nunca igual. Pero cómo sueño con que sea mi caminar, mi andar en mi vida al encontrar el crecimiento postraumático. Me gustaría seguir creciendo, avanzando igual con altos y bajos, pero con ese propósito de llegar a una vida más íntegra, más equilibrada, más balanceada, más armónica. Una vez que hemos terminado este trabajo, podemos agregar el trabajo, usar acuarelas si queremos, para trabajar también estos colores. Depende de qué es lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, yo podría con el mismo marcador agregar agua y meditar más profundamente sobre este tiempo antes y mi resiliencia, qué fue lo que desarrollé, qué fue lo que me preparó para poder enfrentarme a duelos que iba a venir por delante que yo no sabía. Cómo fue que Dios me habló, qué situaciones hubieron en mi vida, aún situaciones dolorosas, aún esas situaciones bajas, que me ayudaron a prepararme para la pérdida que iba a sufrir, así como todo ser humano que sufre pérdidas. Y así también, si quiero en algún momento, puedo escribir palabras, puedo escribir un poema, una reflexión sobre este proceso de ir desde antes de nuestras pérdidas, cómo camino mi pérdida, cómo estoy en medio de ese proceso de transformación en la mandorla, en el espacio liminal, y cómo me gustaría caminar después. Esta ilustración se puede usar en muchas diferentes formas en nuestra vida. Por ejemplo, lo trabajé hace unos meses atrás. También acá tengo en mi otro cuaderno otras formas de trabajar la mandorla. Tengo esta, por ejemplo, mandorla de duelos, que lo trabajé con tinta, y esta que lo trabajé con recortes de revistas. Entonces hay diferentes formas que podemos trabajar la mandorla. Les invito a que lo prueben ustedes y que así puedan ilustrar para ustedes mismos, ustedes mismas, su proceso de luto, su proceso de caminar por el duelo.